hoy pues estamos reunidos con la intención, agradecerles por su participación, por su interés y por seguir aquí pendiente de este ciclo de capacitaciones. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante y sumamente importante cuyo título es Procedimiento Estandarizado de Saneamiento o conocido también como POES. Cuando nosotros hablamos de un procedimiento, entendamos bien y claramente que es una serie de pasos a seguir que nos van a nosotros a dar el panorama completo de poder tratar, según DIGESA y según SENASA, un cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, también de procedimiento de tanto de higiene y de saneamiento, el famoso programa de higiene y saneamiento o programa general de higiene. No hablamos de un procedimiento, hablamos de una serie de pasos a seguir para poder consolidar una buena instalación de todas estas buenas prácticas en nuestra industria agroalimentaria, tanto como un enfoque de Digesa como un enfoque de Senasa. Cuando nosotros hablamos de un enfoque de Digesa o Senasa, para que entendamos bien y estemos claros en ese sentido y llegamos al mismo punto, nosotros hablamos de que en Digesa, pues, los procedimientos estandarizados de saneamiento o de sanitización básicamente son todos aquellos que incluyen o incurren a todo alimento primario, es decir, productos que no han sido procesados, no han sido mezclados, modificados químicamente, acidulados, desinfectados, sino ni tampoco pelados, ni partidos, ni trozados, sino tal cual como la materia prima llega, tal cual la materia prima se vende. Es decir, al no ser modificado, aún le compete a SENASA. Por ende, el procedimiento operativo estandarizado de sanitización o POES, conocido como POES, pues abarca básicamente su limpieza y su desinfección, sin la necesidad de que la pulpa o el producto íntegro interno pues entre en contacto con cualquier tipo de desinfectante para que modifique su composición. Y cuando hablamos de lijeza, hablamos de todo aquel producto o alimento que sí ha sido modificado. Un ejemplo claro, una mermelada. La mermelada viene de las frutas, la mermelada contiene azúcar, entonces cuando hay mezcla de un insumo y una materia prima, ya tenemos un alimento modificado. Y este alimento modificado o este alimento alterado, este alimento ya pasa a ser un alimento químicamente alterado. Por ende, su abarcante o su responsable sería DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental. Entonces, teniendo esto claro, el procedimiento estandarizado de operativo estandarizado de sanitización, tanto para DIGESA como para SENASA, ¿cuál es la diferencia? Vamos a entrar a tallar qué es un procedimiento estandarizado de sanitización considerado o conocido como POES. Bueno, mi persona, quien les habla, mi nombre es Gerson Ascate, soy biólogo microbiólogo, titular y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Mm, Me dedico desde hace más de 6 años al tema de capacitaciones, implementaciones. He estado en áreas desde analista hasta jefaturas, en donde pues me he desarrollado íntegramente aliviando y defendiendo la calidad e inocuidad alimentaria. Garantía, la calidad y la inocuidad alimentaria, nosotros sabemos que es la garantía inherente al alimento, en la cual pues cuando vamos a consumir este alimento, tenemos la seguridad de que no va a generar daño al consumidor. Bien, dando esa antesala, vamos nosotros a pasar a definir pues nuestro procedimiento directamente. El procedimiento operacional o operativo estandarizado de sanitización básicamente es una serie de documentos, como les dije en su momento. Esta serie de documentos o serie de instructivos o archivos, pues van a estar plasmados en un plan o un manual de operaciones. Dentro de este plan o manual de operaciones, pues se van a describir algunas tareas, tanto de limpieza, desinfección y también de saneamiento. Entonces, un POE es un procedimiento operativo estandarizado, es decir, es cómo es que yo voy a organizar toda mi limpieza, mi desinfección en instructivos, en documentos palpables, también tal vez en documentos virtuales, pero los tengo completamente organizados, plasmados en un plan, correctamente hechos. Por ejemplo, la diferencia entre una limpieza y una desinfección en un piso, en una pared, en un techo, en superficies inertes, superficies vivas. Cuando yo lo tengo completamente distribuido, estoy hablando ya de un procedimiento. ¿Qué es lo que hago primero y cuántas veces lo hago a la semana o al mes? Tal vez la limpieza de pisos lo hago semanalmente, tal vez la limpieza de ambientes, el monitoreo ambiental también lo hago semanalmente o quincenalmente. Eso va a depender ya de un análisis de riesgo, que es lo que yo sugiero que hagan en todas plantas. Toda planta debe tener un análisis de riesgo para el monitoreo ambiental,
para el control de plagas, para la limpieza y la desinfección, para el mismo HACCP o cualquier otra certificación que se pueda implementar. Entonces, un análisis de riesgo es de vital importancia. Ahí es donde vamos a nosotros a ver una matriz de riesgo, pues de una severidad con gravedad. Si nosotros entendemos básicamente que todos estos procedimientos tienen que estar plasmados en planes, nosotros vamos a organizarlos de una mejor manera si queremos implementar un sistema de gestión de calidad. Ahora, solamente les he hablado de un procedimiento operacional u operativo estandarizado. Cuando este procedimiento operacional estandarizado, tanto de limpieza y desinfección, a eso le sumas control de agua, le sumas control de plagas, le sumas control de residuos sólidos, entonces tú ya tienes ese trío. Al colocarlo dentro del procedimiento operacional operativo estandarizado, tú ya tienes un POES, un procedimiento operacional estandarizado de sanitización o saneamiento. Entonces, ¿qué es un POE? Un POE limpieza y desinfección. Y cuando esa limpieza y desinfección tú lo organizas correctamente, tienes un procedimiento operacional estandarizado. Y si a eso le vas a sumar tu control de plagas, control de agua, control de residuos sólidos, tú ya tienes un POE más la S, más la sanitización. Entonces, cuando hablamos de saneamiento o sanitización, hablamos de esos tres planes, esos tres enfoques, tanto control de agua, control de residuos sólidos y control de plagas. Esos tres controles abarcan la parte de sanitización o saneamiento. Entonces, ahí yo ya tengo todo un procedimiento operacional estandarizado de sanitización, un POES completo. Entonces, cuando yo abarco completamente todos esos documentos en un plan, en un manual, obviamente estructurado correctamente bajo una normativa o una ISO 9001, tal vez que es seriamente de documentación, entonces yo ya tengo una estructura básica de un sistema de gestión de calidad, que obviamente estos POEs es un prerequisito junto a los BPM, que son las prácticas, para yo calzar o para yo optar por algo más grande que es un HACCP, un sistema preventivo de análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, nuevamente, el POES es uno de los prerequisitos para poder yo alcanzar mi HACCP. Si por algún motivo, si por algún motivo yo tuviese algún documento, si yo tuviese algún alcance, algún instructivo o demás, y yo no lo he plasmado directamente en un documento, entonces solamente quedaría en una práctica. Pero cuando yo lo plasmo en un documento, en un manual y lo presento ante un auditor o ante una jefatura o ante la gerencia, entonces yo ya estoy hablando de un procedimiento operacional. Un procedimiento, serie de pasos operacional, porque básicamente va a describir estos pasos, las operaciones que uno debe hacer, estandarizados, porque tienen que ser validados y comprobados en la realidad, en la práctica, y también adicional a esto, sanitización, porque abarca los tres controles, control de agua, control de residuos sólidos y control de plagas. Espero con ello haber sido claro con la definición correcta en el procedimiento operacional estandarizado de sanitización. Entonces, según lo que nos dice Digesa y también Senasa, abarca pues básicamente lo mismo con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de Senasa, hablamos de desinfectantes específicos y tal vez que no alteren la composición del producto en mención. Pero cuando hablamos de Digesa, tenemos que hablar, aparte de los desinfectantes, también tenemos que hablar el control de agua, tenemos que hablar del qué tipo de plagas puede haber, de que si las plagas son anterior o posterior al proceso o dentro del proceso. Entonces, un análisis paulatino, un análisis intermedio para cada uno de estos pasos, pues es un abarcante y un diferencial entre lo que me pide Senasa y lo que me pide Digesa. Ahora, obviamente, si yo voy a un POES para Digesa, tiene que ser un POES mucho más enriquecido, que se tiene que sostener en las buenas prácticas de manufactura, porque siempre Digesa va a apuntar a un HACCP. Pero cuando hablamos de SENASA, el POES va a sumarse, si bien es cierto, a las BPM, pero aparte de las BPM, tiene que sumarse también a las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas. Muchas veces me piden eso básicamente en SENASA. Acá he enumerado solamente en cinco para que nosotros entendamos correctamente procedimiento operacional estandarizado de sanitización que me abarca.
limpieza y desinfección de superficies de contacto con los alimentos. Recordemos, una superficie, según nuestra normativa 491, nos dice que son superficies inertes y superficies vivas. Las inertes pueden ser mesas, cuchillos, bandejas, cucharones, guantes, superficies inertes. Y cuando hablamos de superficies vivas, básicamente son las manos. Las manos, los brazos, y si en algún momento pues entra en contacto con algo, con células vivas, obviamente, bueno, con células en general, porque todas las células tienden a tener ese proceso vital, toda célula, entonces, todo contacto con células, entonces se considera ya un contacto con superficie viva. Segundo procedimiento operacional estandarizado de sanitización, que es la higiene del personal. La higiene del personal es de suma importancia, pero aquí ya no voy a ver más que la práctica, voy a ver ya cómo es que voy a describir los pasos de la higiene del personal. Eso quiere decir, por ejemplo, cómo me debo colocar yo. Tengo cinco cosas, cinco indumentarias, cinco partes de la indumentaria, para que me entiendan, para yo ingresar a la planta, que ponerme para yo ingresar a la planta. Cinco cositas. Tengo primero el mandil, segundo tengo las botas, tercero tengo el guardapolvo, cuarto tengo los guantes y quinto tengo la cofia. Entonces, entre todo esto de aquí, la mascarilla, la cofia, los guantes, el guardapolvo, las botas, ¿qué es lo que me voy a poner primero? Entonces, yo tengo todo eso. En la práctica, yo me voy a colocar todos estos cinco partes de indumentaria. Pero, ¿qué es lo que me voy a poner primero? Tal vez primero me pongo las botas, luego la cofia, luego la mascarilla, o primero el guardapolvo, luego la mascarilla, luego las botas y luego la cofia, luego los guantes. ¿Cómo es que, cuáles son los pasos que debo seguir? Entonces el procedimiento operacional estandarizado me va a decir cómo es que yo debo, primero, colocarme la indumentaria correcta, luego lavarme las manos, o primero lavarme las manos y luego desinfectarme, o viceversa. Entonces, este proceso paulatino, este proceso sistemático, este proceso momentáneo por periodos, me lo va a tener que describir este procedimiento en base a la higiene del personal. Entonces, ahí nosotros sentamos a entender qué es un POES. Entonces, un POES me dice cómo es que yo paso a paso voy a describir, se va a dar, y una BPM tal vez, que también habla de higiene del personal, en las BPMs, la actividad que voy a realizar, lo que yo voy a controlar. En este caso, el procedimiento se va a controlar mediante documentación, porque es el documento lo que yo voy a revisar, pero en las BPM mediante inspección. Lo que yo reviso en las BPM es inspección y lo que reviso en el programa de higiene y saneamiento también es inspección. Cada cuánto tiempo lo haces. Aquí es cómo lo haces. Cómo es que defines, cómo es que describes el procedimiento a seguir. Tercer punto, control de plagas, lo que yo les dije. Cuando hablamos de control de plagas, hablamos dos pasos. Primero, se tiene que hacer un diagnóstico por una empresa acreditada, por una empresa que tenga experiencia y por último, que tenga dominio en una certificación o en su defecto, que tenga al menos confianza, que esté certificada, más que con INACAL, esté certificada con entomólogos, tenga trayectoria y tenga seguridad y veracidad en sus resultados. En primer lugar, se hace un diagnóstico inicial de qué plagas son las de mayor incidencia y cada cuánto tiempo se debe, pues, realizar el control de plagas. Por ejemplo, cada cuánto tiempo se debe desinsectar, es decir, fumigar, cada cuánto tiempo se tiene que desratizar, cambiar los cebos, cada cuánto tiempo se tiene que controlar los roedores, las aves también, porque en las aves también hay bastante incidencia en muchas plantas. Entonces, este tipo de plagas que son dañinas a la economía de una empresa, pues tienen que ser controladas. El control va a depender de quién, del personal capacitado, pero para ello tiene que haber un área que va a tener que supervisar ello. Puede ser en algunos casos el área de certificaciones, puede ser en otro caso el área de calidad o el área de aseguramiento de la calidad, que en muchas plantas pues unge como certificaciones. Cuando hablamos de manejo de agua, el manejo de agua, les dije que es el control del agua. El control del agua, ¿a qué se refiere? El control del agua es la evaluación de todos los parámetros físico-químicos de mi normativa 031. ¿Cuál es mi normativa? La normativa del reglamento del agua. ¿Cuál es esa? La normativa del agua básicamente me dice que voy a tener que medir tres parámetros
del inciso A, del B y del C, o del uno, del 2 y del 3. En primer lugar, voy a ver mi parte organoléptica, mi parte microbiológica y mi parte físico-química. Y por último, si es que tengo algún metal pesado u otro tipo de metales adicionales o insumos de residuos químicos. Entonces, yo voy a tener que ver mi conductibilidad, tengo que ver mi pH, tengo que ver mi potabilización del agua también, dónde lo almaceno, cada cuánto tiempo cambio, cada cuánto tiempo llega, si es que la fuente de agua es una fuente básicamente confiable. Entonces, eso es un manejo del agua correcto, que también está dentro de un POES, un procedimiento operacional estandarizado de sanitización. ¿Y dónde nos pide? Por ejemplo, eso nos piden en una auditoría inopinada o si no una auditoría propiamente dicha por DIGESA. DIGESA nos va a evaluar el agua. ¿Qué tipo de agua estás utilizando? ¿Está potable o no está potabilizada? ¿El agua ha sido analizada como un externo o tu abastecedor, tu proveedor, te ha dado un certificado de análisis del agua? Entonces, como hay muchas plantas que no tienen claro esto, entonces llegamos nosotros a una confusión en cuanto a cómo debo manejar el agua. Entonces, después de esta clase, entonces vamos a entender que el agua no es difícil de manejar ni tampoco ningún tipo de POEs. Lo que es difícil es poder implantar, porque eso ya depende de cada persona, algo que se llama inocuidad. Perdón, la inocuidad no, sino el plan de inocuidad. El plan de inocuidad ya es una planificación completa en donde tú convences y es más, formas al personal para que tenga una política, para que tenga una mentalidad de que no solamente porque me está vigilando el inspector, el supervisor o el jefe o el gerente me voy a lavar las manos, lo tengo que hacer en todo momento. Entonces, parte de la cultura es este plan de inocuidad, parte de la cultura. Seguimos. El último, que es el manejo de residuos o control de residuos sólidos o líquidos también, pues residuos generales, también tiene que ser considerado en este procedimiento. Es decir, cómo es que yo voy a retirar los residuos sólidos, en qué contenedores voy a retirar estos residuos sólidos, líquidos, peligrosos o no peligrosos, dependiendo de la evaluación que yo haga. Entonces, en estas imágenes yo veo dos partes. La primera, se hace una limpieza, una desinfección correctamente, el personal está con sus botas, está con su mandil blanco, lavando, se ve en la parte superior, con cofia, con mascarilla, pero yo veo ahí algo, ¿no? El personal está con la manga del guardapolvo remangada, a diferencia del que está arriba, cepillando, que nos da la espalda. Yo veo que tiene botas, mandil, un guardapolvo o una polera blanca, que está correcto, está un poco agachado, no le veo la cara, pero veo que también está con el brazo o antebrazo descubierto. Lo mismo pasa con el chico que está abajo. Entonces, en esa tolva yo veo que él está limpiando, manguereando, tal vez, pero no veo que haya una protección. Entonces, ¿qué pasaría si es que él antes de hacer esa actividad no se ha lavado correctamente bien las manos y los brazos o antebrazos? Entonces, lo que me estaría generando es un microambiente de proliferación microbiana, que por más que esté limpiando el sudor o el brazo que estaba sucio, pues corroe, cae con gotas por calor, por precipitación hacia el lugar donde está limpiando y desinfectando y me vuelve a contaminar. Entonces, antes de hacer esa limpieza y desinfección, se tiene que hacer una higiene personal. Por eso, como ven acá, la higiene personal es uno de los pilares de mi procedimiento operacional estandarizado. En la parte de abajo yo veo también que tengo personal, tengo los auriculares, tapoídos, veo que la línea está siendo limpiada correctamente, ya no veo personas con los brazos expuestos, al contrario, tienen mangas, entonces eso es una limpieza correcta, completamente cubierto, no hay manera de que haya contaminación, tal vez por fomites o por cabellos, por uñas o por vellos, porque completamente están protegidos. Entonces ahí yo no veo o yo no vería algún riesgo de contaminación a diferencia de arriba. Arriba sí, porque tal vez no hubo capacitación, no hubo formación, tal vez no hubo enseñanza por parte del personal o sí, el personal de índole medios, el personal operario, pues de todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? O todo lo que puede ocurrir. Entonces, los POEs están diseñados de esta manera, tanto para Digesa como para Senasa. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Ah, en cómo yo voy a aplicar estos cinco POEs. ¿Cómo es que yo voy a aplicar la limpieza y desinfección en superficies con alimentos?
¿Cómo es que voy a aplicar la higiene del personal? Tal vez tengo situaciones precarias en el campo, en la chacra, en los fundos. Ah, pero yo tengo que cumplir con mi agua potable, tengo que cumplir con mi manejo de residuos, con mi control de plagas, porque también ese producto, esa materia prima me sirve como materia tal vez terminado, producto terminado, para yo venderlo al extranjero o localmente. Entonces, se tienen que aplicar estos 5 procedimientos operacionales estandarizados de sanitización. Empezamos por el primero. Cuando hablamos de limpieza y saneamiento de superficies en contacto con alimentos, hablamos de limpieza y desinfección también. La limpieza y desinfección, superficies en contacto con alimentos. Las superficies, todo aquello que sea vivo o sea inerte, que entra en contacto por cercanía directa con alimentos. Un ejemplo es mangueras, otros tubos, otros son. Lo siento, otros son escobillas. Entonces, escobillas, tuberías, mangueras entran en contacto directo con los alimentos. Nosotros también, las manos, o con guantes o sin guantes. Por eso siempre se tiene que usar guantes, no siempre. Análisis de riesgo. Si tú tienes un correcto lavado de manos y no has encontrado coliformes, estáfilo, aerobios mesofiloviables, mos, levaduras, hongos, en tus manos en un análisis, obviamente no va a ser un peligro porque tienes un buen lavado de manos. Pero si no se tiene una buena cultura, si no se tiene un buen control en cuanto a todo lo que les estoy mencionando, una buena limpieza y desinfección, entonces, o lavado de manos, sinceramente no voy a tener yo la seguridad de que al no usar guantes y solamente tocar o tener contacto directo entre el alimento con mi mano desnuda, pues no va a haber riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque tengo las uñas largas, porque no tengo una buena o correcta higiene, entonces, de manos, entonces sí es un riesgo. En ese caso, debes utilizar tu guante lavado, desinfectado, para que no exista esa posible contaminación, obviamente. Pero eso no exime que uno tiene que lavarse las manos antes. Sí o sí, te lavas las manos, uses o no uses guantes. Solamente evalúas mediante un análisis de riesgo si es que ha habido incidencia o históricos de que cuando el personal no utilizaba guantes y manejaba o tocaba el producto directamente, pues haya o no haya habido carga microbiana. Profesor, pero usted siempre nos dice que no tiene que lavarse las manos. Claro que sí, el lavado de manos tiene que ser constante, perenne y siempre. No porque ya lo hice una vez, un momento, no me voy a volver a lavar las manos. Debe lavar las manos las veces que sea necesario. Según el Codex Alimentarius y según el Codex Alimentarius que nos aporta mediante los famosos principios generales de la higiene alimenticia o alimentaria, vamos a definir dos términos muy utilizados en esta clase y en toda la cadena de suministro, nuestra formación en calidad agroindustrial. ¿Qué es limpieza y qué es desinfección? Rápidamente, encontramos una definición un tanto conocida por todos nosotros, ¿no? La primera que es La primera que es limpieza. Cuando hablamos de limpieza, señores, hablamos de la eliminación, entendamos, de todo tipo de contaminante captado por el ojo humano. ¿A qué se refiere? Limpieza o remoción de suciedad, limpieza o remoción de residuos de alimentos, de grasas u otros tipos de contaminantes físicos y que son captados al ojo humano. Si nosotros, luego de pasar un trapo por una superficie, observamos que no hay rastro de suciedad, polvo, grasa, restos de alimentos, entonces podremos decir que la superficie está limpia, perfecto, pero no aún está apta para el uso o contacto con los alimentos. ¿A razón de qué? De que luego de la limpieza siempre se tiene que dar una desinfección. Lo pongo más claro. Si nosotros nos vamos a lavar las manos, obviamente, hoy, bueno, por lógica, si te vas a lavar las manos, ¿en qué situaciones extremas te vas a lavar las manos? Cuando están tus manos sucias. Ahí sí o sí todo el personal o toda persona con 3 dedos de frente se va a lavar las manos. Tal vez incurrimos en no lavarnos las manos cuando vemos que nuestras manos a simple vista parecen estar limpias. Entonces ahí muchas veces el personal dice, no, mi mano no está sucia, entonces no me voy a lavar las manos. Razón errada o pensamiento errado, pero pensamiento que se da en nuestra industria.
Por lógica, cuando nosotros no nos lavamos las manos es porque tenemos las manos sucias. Perfecto. Y si nosotros utilizamos agua, utilizamos jabón para lavarnos las manos, ¿qué pasa con nuestras manos? Pues la suciedad se elimina y queda a simple vista limpia la mano, pero no es suficiente. Luego de lavado las manos, tienes que secarte las manos para eliminar cualquier tipo de residuo acuoso, agua, secarte las manos correctamente y luego hacer la misma práctica manual, es decir, el frotado de las manos, el envés de las manos, el entrededo, el meñique, los nudillos, todo, pero ahora ya no con jabón ni con agua, sino con desinfectante. Entonces, el segundo paso, es decir, la segunda fase de este proceso de higiene, se llama desinfección. La desinfección viene a ser ya no la remoción de suciedad, porque eso es la limpieza. La desinfección es la reducción de la carga microbiana, es decir, de microorganismos en una superficie, pero ya no utilizando un detergente, sino un desinfectante, que puede ser químico o puede ser físico. Profesor, ¿cómo es posible esto? Te explico. El desinfectante puede ser físico si es que nosotros utilizamos las fuerzas normales que nosotros conocemos. El calor, proceso de desinfección mediante calor, escaldado o si no pasteurización. Es un proceso de desinfección porque al elevar la temperatura vamos a encontrar que la carga microbiana va a disminuir grandemente. Otro proceso físico, por ejemplo, el UV. El UV también, la deshidratación también es un proceso de desinfección físico. Y un proceso de desinfección con agentes químicos, utilización o uso también de desinfectantes. Lejía, hipoclorito de sodio, ácido cítrico, ácido peracético, amonio cuaternario, son desinfectantes muy conocidos en nuestra industria. Estos desinfectantes van a generar la acción de reducir la carga microbiana en una superficie. Eso quiere decir que la limpieza, la mera limpieza, el mero lavado de manos no me elimina la carga microbiana. Solamente me va a eliminar la suciedad, es decir, las colonias o los bloques grandes de suciedad o de carga. Pero el resto queda en tus uñas, en los pliegues de tus manos, en los entrededos. Entonces, en esa comisura que hay tal vez en el codo, en la muñeca, en los pliegues. Por eso se debe, luego de la limpieza, hacer o realizar un proceso de desinfección. La desinfección, reducción de carga microbiana mediante agentes químicos o físicos y esa desinfección muchas veces, porque seguramente ustedes lo han visto un comercial tal vez de Clorox, donde me dice, me reduce hasta el 99,9% de bacterias. ¿Por qué no 100%? ¿Por qué no 100%? No existe la desinfección total. ¿Por qué? Porque siempre o va a haber una célula germinativa o va a haber simplemente una célula nada más microbiana. Resulta que esta célula microbiana, por ser única o bueno, tener, a ver, 100 colonias, 10 colonias o 10 unidades, porque cada colonia partimos nosotros que es una unidad, una UFC, unidad formadora de colonia, estas colonias no me van a generar daño o desencadenar una infección. Por eso es que al final de esta línea, de esta definición que me da el Códex Alimentario, me dice que la desinfección es la reducción de agentes microbianos a un nivel que no comprometa la inocuidad o propiedades del producto. La inocuidad, garantía inherente al alimento que me da la seguridad de que al consumirlo no me va a generar daño. Dolores de estómago, infecciones, vómitos o enfermedades de transmisión de alimentos. Y también abarca las propiedades del producto, porque imagínate, tú estás utilizando un desinfectante que se me ocurre es el amonio cuaternario. Pero resulta que el amonio cuaternario no puede ser utilizado en todas las frutas. Lo utilizas, por ejemplo, en fresa. La fresa, antes de ingresar a la tina de desinfección, una fresa cuyos sabores rico, tiene su acidez precisa, limitada, pero luego que sale del proceso de desinfección por amonio cuaternario, esa fresa está seca o ya está aguachenta, o por último, tiene un sabor ya agrio, amargo, entonces ya no hay esa acidez exacta que nosotros deberíamos mantener, o propiedades del producto que deberíamos mantener durante toda mi cadena de suministro.
Existen algunos casos en donde el proceso de limpieza y desinfección tiene otro nombre, el proceso de desinfección o también llamado sanitización, perdón, el proceso de higiene o también llamado sanitización. La importancia de limpieza y desinfección, nosotros ya conocemos esto, pero igual vamos a tocarlo de manera somera para que nosotros entendamos el valor que se le debe dar a la limpieza y la desinfección. Luego vamos a continuar con el resto, higiene personal, control de agua, control de residuos, control de plagas. En la línea de producción es donde se van a compartir equipos. ¿Por qué? Hay equipo, por ejemplo, de una descascarilladora, hay un molino, una deshidratadora, tal vez por ahí hay una refinadora, una templadora, una cortadora, cubeteadora, un octofrost, equipos habidos y por haber. Y estos equipos tienen que tener individualmente un procedimiento de limpieza distinta, porque cada equipo tiene una estructura diferente. Tal vez es desarmable, no desarmable. Si es que no se puede desmontar, entonces se puede utilizar equipos grandes, máquinas muy grandes. Se puede utilizar un famoso zip. Zip son las iniciales de la palabra clean in place. Clean in place, limpieza in situ, en el mismo lugar. Si una tubería que va a pasar, donde va a pasar un sanitizante para limpiar todos los restos orgánicos o restos de suciedad en el equipo, porque este a su vez no se puede desmontar. Si por algún motivo estos procedimientos de limpieza llegan a ser efectivos y que es lo que se apunta con esta capacitación, pues muchos de ellos también van a ser críticos para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Es importante reducir el riesgo de contaminación cruzada porque muchas de las enfermedades de transmisión alimentaria se dan a razón de esto, por no decir cerca del 90%. Esta contaminación cruzada muchas veces, y cabe resaltar, se puede dar también o puede generar también o puede incurrir en los famosos alérgenos. ¿Qué es un alérgeno? Alérgeno es una sustancia que va a desencadenar en un organismo una reacción de hipersensibilidad. Una reacción de hipersensibilidad es una reacción en donde el insumo, el principio activo, el químico que ingresa a tu cuerpo lo identifica como un alérgeno, como una amenaza y rápidamente reacciona. Al existir esa reacción de hipersensibilidad, vas a enrocharte, vas a marearte, desmayarte, aumenta químicos en tu sangre como histamina, heparina. Entonces te genera algo llamado alergia, que es una reacción de hipersensibilidad. Y todo aquel agente químico que me genera esta reacción de hipersensibilidad, su nombre es alérgeno. Un ejemplo claro, para que me entiendan. Las líneas de procesamiento compartidas para lácteos y zumos no pueden estar juntas y si lo están, se tienen que procesar indistintamente, no a la par y mucho menos juntas una al lado de la otra. Los lácteos y los zumos tienen una consistencia distinta. Un lácteo, como ya saben, contiene una solución de lactosa, lactoferrina y otros insumos más. Y cuando hablamos de un zumo, es básicamente un jugo, un líquido que está preparado a base de fruta, de pulpa, que tiene un residuo, un remanente, una merma. Segundo ejemplo, el equipamiento compartido para cereales que contienen frutos secos versus productos libres de frutos secos. Entonces, ¿qué pasaría si es que por algún motivo yo tengo un equipo que va a ser compartido para cereales, pero que estos cereales, muchos de ellos son frutos secos y otros no son frutos secos? Por ejemplo, fruto seco, el pistacho, la nuez, la castaña, las pasas, las moras, por ejemplo, frutos secos. Y productos libres de frutos secos, por ejemplo, los cereales básicos, como son las menestras, las alberjas. Entonces, muchos de ellos tienden a tener en la cutícula, en la cubierta, pues contaminantes que me van a generar una contaminación cruzada, o peligros que me van a generar una contaminación cruzada a la larga. Sí, espero que haya quedado claro qué es limpieza y de qué es desinfección. Y por último, cuál es la importancia de la limpieza y la desinfección. Limpieza. De esta forma, las áreas de limpieza las podemos clasificar en dos áreas. Las áreas sensibles y las áreas no sensibles. Profesor, ¿qué es un área sensible? Un área sensible es donde vamos a tener contacto directo y donde va a pasar específicamente tu alimento. Una sala de envasado, por ejemplo, tu producto terminado va a estar allí, expuesto muchas veces y tiene que estar completamente limpio correctamente.
aseado y correctamente higienizado, desinfectado. O también salas de preparación, en donde el producto intermedio muchas veces está expuesto. Al estar expuesto, ¿qué tenemos consigo? Un peligro. Y este peligro es de contaminación cruzada. Los ambientes, los techos, el piso, la mesa, las bandejas, los guantes, las manos, el personal. Eso es un área sensible. Y un área no sensible, pero eso es un área en donde tú, si bien es cierto, tu producto puede llegar, ya tiene varias capas de protección para que ésta no se pueda contaminar con ello. Un área no sensible, zonas de almacenes o zonas de tránsito, tu caja, tu producto, tu bolsita no va a estar caminando, paseando o ventilándose o exponiéndose en los pasadizos o en los almacenes expuestos. Claro que no. Tienen que estar en cajas, protegidas, envasadas y embaladas. Es un área no sensible que también, por favor, por más que no sea un área sensible, un área no sensible es importante, porque esta área no sensible es el foco de contaminación global para que pueda llevarse esta contaminación o este contaminante o muchos contaminantes hacia las áreas sensibles. Entonces, las áreas no sensibles es donde parte la contaminación. Hay que tener cuidado ahí en cuanto a la contaminación cruzada. Contaminación cruzada, ¿a qué se refiere? La contaminación cruzada es aquella contaminación que se va a dar desde un ambiente sucio a un ambiente limpio, de un ambiente sucio a un ambiente limpio. De acuerdo con esto, la frecuencia de limpieza, obviamente esto es una sugerencia, no es que se debe implementar directamente porque yo lo digo, sino porque ya se ha hecho una evaluación previa y acá estoy simulando una situación. Cada 2 horas en cada periodo de pausa. Un periodo de pausa. Ah, lo que pasa es que cuando ellos están procesando tienen un momento en parar. Entonces, cada 2 horas se tiene que dar ese periodo de pausa para que se pueda limpiar rápidamente, una limpieza rápida, sin poner en riesgo con los utensilios de limpieza al producto que se está procesando. Y cada 4 horas, al almuerzo y a la salida del turno, también se debe hacer una limpieza. Al almuerzo, rápidamente a tu equipo, el más hábil que tengas, una manguereada a tu faja, una desinfectada a tu faja y rápidamente, luego de 1 hora que está realizando el personal operario, pues se encuentra una línea limpia, que se puede utilizar para otra línea de producción o para la misma, pero ya con una carga microbiana por debajo de lo esperado o lo dejado, ¿no? Antes de ir a comer, tal vez. Métodos de limpieza, ya les dije que pueden ser de dos tipos, pueden ser físicos y pueden ser químicos. Los físicos pueden hacer por calor, succión, fregado. El fregado mediante cepillos, esponjas, escobas, paños, mopas. Eso es un método de limpieza físico, calor, succión, fregado o escobillado, forzado, tal vez. Pero cuando hablamos de otro tipo, método de limpieza químico, ahí ya no utilizamos las reacciones físicas, sino ya reacciones químicas. Aquí ya utilizamos detergentes. Los detergentes son soluciones químicas ácidas o neutras que van a generar la eliminación superficial, obviamente, o la remoción, para que me entiendan, de restos orgánicos, tanto restos orgánicos en los alimentos que pueda adherirse a las superficies o también restos orgánicos del detergente, porque recuerden que el detergente también me genera esto, rastros, rasgos, ¿sí? Método de limpieza. Tenemos de dos tipos, como ya les dije, un in situ, el equipo se limpia sin desarmarlo, el famoso clean in place o el famoso SIP, eso es in situ, y ex situ. Cuando es ex situ, cuando es ex situ, es clean out of place o famoso COP. Clean out of place es cuando el equipo sí se va a desarmar o desmontar. En este caso se va a limpiar paso a paso, mm, cada parte de manera separada, independiente. Estos son los 3 pasos que se sugiere, por favor, que se haga en toda la limpieza. En equipos grandes se tiene que tener una manguerita y si es que no, pues con una mopa o con una esponja, con jabón, primero se hace un preenjuague, obviamente con agua, pero un agua a chorro, un agua a gran caudal. Entonces, a gran caudal y a baja presión para que básicamente se dé un preenjuague constante y global y homogéneo.
Luego de eso se aplica una espuma, lo que nosotros hacemos en un lavado de manos básicamente, ¿no? En un lavado de manos no te colocas primero el jabón y si eso lo haces estás mal. No se debe primero colocar el jabón antes, no, en un lavado de manos correcto, sino primero uno se debe humedecer las manos con agua, tienes que mojarte las manos con agua. Luego te colocas el jabón, luego haces el movimiento pues que uno debe hacer, el movimiento normal de un lavado de manos el movimiento que debe durar entre 20, 30 hasta 40 segundos, muchos manuales o instructivos lo dicen. Posterior a ello, que has formado espuma, sacado espuma del lavado de manos y también, pues estoy haciendo el símil con esta limpieza, la aplicación de espuma, luego que sale completamente la espuma, se estruja bien, se cepilla bien, se limpia bien, luego se enjuaga. Enjuague con agua a presión, ahora con menor caudal. El primero era a gran caudal, gran salida, pero baja presión, y en este caso es enjuague al último, con gran presión, pero con menor caudal. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? A poder eliminar correctamente todos los restos que hayan quedado en tu equipo, restos de espuma, de detergente, para que no exista, tal vez luego, en un análisis que pueda hacerse por luminometría o por superficies, o hisopado tal vez, o esponjado, porque también se utiliza esponja, rastros, ¿no? O resultados desfavorables, que muchas veces son no verídicos, pero sí se confunden. Entonces, el agua, el enjuague con agua a presión con menor caudal, el último enjuague, o el enjuague final, o el contacto final con agua, ese sí, por favor, se tiene que hacer el mayor tiempo posible para eliminar la mayor cantidad y de cualquier rincón del equipo, la espuma, que es un solvente orgánico. Un ejemplo, una experiencia también que les puedo mostrar, o les puedo decir más que mostrar. Cuando se usa luminometría, la luminometría o el famoso luminómetro con sus hisopos de 3 gain, esos hisopos que me lanza en el equipo, hago un hisopado normal, como siempre lo hago, ¿no? De 4 cuadrantes o 3 cuadrantes, como quieras hacerlo. Luego colocas nuevamente su capuchete y luego lo colocas en tu equipo, en tu luminómetro, le das OK o right, y luego o run, perdón, run correr, run, y luego el resultado que te expresa es en unidades llamados lux. Esas unidades lux tienen que ser validadas, tal vez para una planta 10 lux es mucho, 100 lux es mucho, o 50 lux es mucho o menos. Tú ya que validarlo. Por eso, ¿cómo lo valido? Luz que te da o cantidad de luz que te da, coges tu muestrita, lo mandas al laboratorio, tanto sea interno como externo, para que se pueda validar estos resultados. Y de ese modo tú dices, ah, no, con esta cantidad de luz es precisa para que mi planta continúe o empiece. Con esta cantidad de luz es demasiado. Entonces, pero resulta que los lux, ¿cómo se van a formar? Esta unidad o este resultado del luxómetro, del luminómetro, no luxómetro, sino luminómetro, del luminómetro, me va a tener un resultado muchas veces fallido. ¿A razón de qué? Este resultado fallido es porque el hisopo arrastra muchas veces, y eso sí se ha dado, sí me ha pasado, arrastra muchas veces res- restos de detergente. Y estos restos de detergente son identificados como un contaminante o un rastro orgánico. Y este rastro orgánico es identificado por tu equipo como un contaminante, porque recuerda, en toda materia microbiana, pues es algo orgánico, porque tiene proteínas, carbohidratos, lípidos y demás. Entonces es identificado de esa manera. Hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Sí? Bien. Accesorios e implementos de limpieza y desinfección. Tenemos desde escobillas, trapeadores, recogedores, jaladores. Todos estos yo sugiero que estén correctamente clasificados por colores. Eso quiere decir que para el área externa, sus utensilios tienen que ser de un color definido. Y eso es ya a criterio de cada planta o cada empresa. Para el área de recepción de materia prima, de igual manera, utensilios distintos, jalador, trapeador, escoba, recogedor, diferentes, de un color específico. Para el área de proceso otro, para el área de almacén otro, para el área de oficinas otro, para el área de baños otro.
¿Por qué? Porque de ese modo vamos a evitar la famosa contaminación cruzada. Eso es lo que yo sugiero, ¿no? Un color para una área, un color para otra área, y de ese modo vamos a ir orientándonos a algo que se llama plan de cultura de inocuidad. Factores que influyen en la eficacia de la limpieza, el tiempo. Mientras más tiempo le das, obviamente más tiempo, más limpio va a estar. La temperatura, el aumento de la temperatura en una solución de limpieza va a disminuir la fuerza de unión, porque a mayor temperatura se va a fijar más la cantidad de microorganismos o la cantidad de suciedad. La velocidad, es decir, la fuerza, el aumento de la velocidad va a proporcionar una acción mecánica de eliminación de la suciedad. Y si por algún motivo la eliminación de la suciedad es mayor, es decir, se elimina rápidamente, vamos a llegar a un punto de esfuerzo físico inherente. Ese esfuerzo físico inherente básicamente es que yo ya sé cuánto de empeño le voy a poner al buen cepillado para que se pueda dar una limpieza óptima. La concentración. Un aumento en la concentración de limpieza puede mejorar la eficacia. Entonces, tal vez si es que yo desinfecto a 100 ppm, me vaya bien, pero si yo desinfecto a 150 ppm, me puede ir mejor. Si es que es así, valídalo. La validación 3 veces o resultados o seriado por cada 3 veces y luego pues te das cuenta mediante una curva, tú tienes que graficar tus resultados, si realmente a mayor tiempo, a mayor velocidad, a mayor concentración, el desinfectante tiene, el desinfectante o el detergente también tiene un correcto efecto. Elección del producto de limpieza. Vamos para la limpieza. Elección del producto de limpieza o el detergente. Va a depender muchas veces del detergente, ¿no? De la composición de la suciedad. Si es que está compuesto la suciedad, son azúcares solubles, yo sugiero, bueno, también la OMS y el FDA también nos sugiere, que el tipo de detergente pertenezca a la familia de los alcalinos. Un ejemplo claro, la soda potasa. La sosa potasa es un detergente alcalino que va a disolver, solubilizar y saponificar a los azúcares solubles. Si son proteínas, por ejemplo, profesor, las proteasas. Si son materias grasas, las lipasas. Son minerales, el EDTA, el ácido clorhídrico, los gluconatos. Entonces, cada tipo de suciedad, para cada composición de suciedad, se tiene un producto diferente en base a una familia distinta y con características diferentes. Entonces, ahí sí tú tienes que ver lo que me está ensuciando, ¿qué será? ¿Harinas? No es igual tener una planta de harinas a tener una planta de congelados, una planta de mermeladas, una planta de deshidratado, diferente. Cada contaminante o suciedad es distinto. Dependiendo de su composición, se debe elegir el producto de limpieza o detergente. Entramos ahora a la desinfección. La desinfección deriva del latín desinfectio. ¿Qué es desinfectio? Desinfectio significa quitar la infección. Desinfección, quitar la infección. En pocas palabras, es la eliminación o remoción de microorganismos que me va a generar en altas concentraciones o dosis, enfermedades. Es decir, vamos a reducir a niveles inocuos, no significativos, esta carga microbiana. La desinfección tiene dos enfoques, dos objetivos, ¿no? Primero, prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria y dos, prevenir la alteración de los alimentos. Un ejemplo, un sinónimo de desinfección, sanitizante, higienizador. Los primeros desinfectantes, a manera y a modo de historia, los primeros desinfectantes fueron utilizados por los egipcios para embalsamar los cadáveres. Ahí se utilizaban, por ejemplo, los vinos, vinagre, la miel, la mirra, los bálsamos y las oleoresinas. Estamos hablando de historia. Un desinfectante, ya les dije, todo desinfectante en este caso va a ser de índole o de característica química, si no hay desinfectantes físicos, sino solamente químicos. Un ejemplo es el compuesto de amonio cuaternario, los hipocloritos, los desinfectantes yodados, el cloro, el bromo también generan o tienen características de desinfectantes.
El ácido cítrico también tiene características desinfectantes. ¿Cómo es que elegimos un desinfectante? Recuerden que cuando les dije la elección del detergente era en base a la composición de la sociedad. Bien, en este caso, cuando se va a elegir un desinfectante, ya no va a ser en base a la composición de la sociedad, sino en base a al tipo de microorganismo. Por eso existen desinfectantes, como su nombre dice, y para que ustedes entiendan ya, desinfectantes de gran espectro y desinfectantes de amplio espectro o de bajo espectro. Cuando son desinfectantes de amplio espectro es porque me va a eliminar o va a atacar bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, moho levaduras, virus y también las esporas. Pero cuando son desinfectantes de bajo espectro o de espectro limitado, también se le conoce como ese nombre, no me va a poder eliminar o combatir bacterias gram positivas, negativas, esporas, mohos, levaduras y virus, sino solamente algunos de ellos, uno o dos a lo mucho. También el tipo de pH de actividad, es decir, el pH de contacto de agua, de soluciones, etc., también tiene que, es de valor importante para la elección del desinfectante. El desarrollo de la actividad y la presencia de materia orgánica también, si es que está, por ejemplo, la desinfección se va a hacer en medio acuoso y este medio acuoso pues tiene azúcares, tiene lípidos, obviamente la actividad va a ser diferente. Y por último, las características principales de cada desinfectante va a depender, obviamente, de que si es amplio o bajo espectro. Por ejemplo, los amonios cuaternarios generan una tensoactividad, es decir, son espumantes no autorizados en lechería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la lechería lo que me va a generar es, si bien es cierto, me va a generar espuma, esta espuma muchas veces va a ser residual, concomitante, y me va a generar una modificación o alteración a mi producto. El cloro, por ejemplo, el cloro es corrosivo. Por ejemplo, si tú utilizas 500 ppm de cloro, 400 ppm de cloro, entras a tu laboratorio, a tu sala de proceso y te van a arder los ojos, vas a llorar. ¿Por qué? Porque el cloro es volátil y de esa manera va a generar gases y estos gases van a irritarte la mucosa óptica y la mucosa olfativa también. ¿Eh? Hasta ahí estamos claros. Como, ahí ven, esto es para que ustedes vean básicamente qué tipo de bacterias existen, las gram negativas y las gram positivas. Esto mediante al famoso bacteriólogo Gram, Hans Gram. Los programas de limpieza y desinfección son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque voy a asegurar que todo mi ambiente, toda mi superficie viva e inerte cumpla con los estándares de calidad necesarios y requeridos para procesar alimentos. Siempre tenemos que hacernos 4 preguntas específicas en base a mi plan o a mi procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Qué necesito limpiar y desinfectar? ¿Cómo lo voy a limpiar y desinfectar? ¿Con qué frecuencia voy a limpiar y desinfectar? ¿Y quiénes son las personas responsables de limpiar y desinfectar? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué voy a limpiar, no? ¿Qué es lo que tengo para limpiar? ¿Una pared, una superficie, un utensilio, infraestructura? ¿Cuándo? La frecuencia, día, mes, año, semana, hora. ¿Con qué? ¿Qué utensilios voy a utilizar, no? Implementos. Tal vez voy a utilizar escoba, tapeador, escobilla, mopa, franela, jalador. ¿Cómo? ¿De qué manera? Primero, ¿qué voy a utilizar? El jabón, el desinfectante, el agua, pero hago presión. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Quién? Una persona o un personal que sea capacitado para poder desempeñar el qué, el cuándo, el con qué y el cómo. Entonces, abajo he colocado algo, un ejemplito claro para que ustedes puedan observar. Zona, el almacén. Entonces, zona y materiales a limpiar. ¿En el almacén qué voy a limpiar? Los suelos, las paredes, las estanterías. Frecuencia, los suelos diariamente, las paredes diariamente, las estanterías diariamente. El producto, ¿qué producto utilizaré? Yo suelo sugerir a los suelos, paredes y estanterías cloro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cloro a 100 ppm, perdón, a 150 ppm, a 200 ppm me va a desinfectar correctamente. Nunca he tenido problemas y espero que ustedes tampoco se lo aplican.
La dosificación, 150 ppm, 200 ppm, dependiendo de qué, profesor. Dependiendo del tipo de proceso que has utilizado, que estás teniendo. La temperatura del agua de dilución, pues puede ser alta, baja, dependiendo de en qué zona geográfica estés. El modo de empleo, tal vez es por trapito, por presión, por escobillado, por barrido de escoba. Monitoreo de la efectividad. Las inspecciones tienen que ser regulares, no hay que olvidar que son procesos preoperacionales, operacionales y interoperacionales o postoperacionales. Este tipo de procedimientos nunca se deben alterar, por favor. Es importante nosotros tener claramente eh, inspecciones programadas para poder evidenciar y medir la efectividad de esta limpieza y desinfección. Un ejemplo claro, el ATP con hisopos para revisar la población microbial. Aquí hay que tener cuidado, ya les dije, porque muchas veces el hisopito me puede identificar el ATP botándome como perdón, la materia orgánica, restos de detergente me puede expresar como ATP o como una alerta de elevada carga microbiana, cuando en realidad es elevada carga, pero orgánica. No tiene nada que ver con microorganismos. Ajuste de procedimientos si es que el monitoreo indica alguna desviación. Seguimos. Vamos ahora con la higiene del manipulador. El manipulador no solamente tiene que preocuparse por su higiene, sino también tiene que preocuparse por su salud. Lo primero que va a tocar o va a ponerse en contacto con el alimento, en el caso del manipulador, van a ser las manos. Entonces, sí o sí, el lavado de manos tiene que ser completamente dominado por todo personal, sea de planta, sea de oficina o sea externo, siempre. Cuando venga un externo, le acompaño a lavarse las manos. No, yo ya sé, me gustaría cerciorarme y se lava delante tuyo las manos. Y si algún pasito falta, tú tienes que enseñarle. Si en otras plantas no les han enseñado, tú enséñale en tu planta, porque de ese modo te vas a ganar el respeto, consideración y te vas a dar cuenta que sí, ellos te están dando, perdón, ellos se van a dar cuenta que tú sí estás aplicando lo que dice tu manual o tu procedimiento, en este caso operativo estandarizado. Bien. ¿Cuándo debo realizar mi lavado de manos? Son frases o líneas generales, porque en realidad es a cada vez que sea necesario que lo amerite. Luego de haberse usado el baño, luego de peinarse, luego de comer, fumar o sonarse la nariz de manera general, porque no vas a fumar dentro de la planta, alentar a un área de preparación de alimentos y antes de utilizar el equipo o manipular cualquier alimento. Profesor, pero si yo ingreso, ¿tengo que devolver a lavar las manos? Claro que sí. Antes de manipular tienes que lavarte las manos. Todos tienen que lavarse las manos antes de manipular el alimento. Entre la manipulación del alimento crudo y cocinado, o también el alimento de materia prima y el alimento procesado. Entonces, ahí hay una diferencia en la carga microbiana, por ende, se puede generar una contaminación cruzada. Higiene del personal. Aquí tengo el lavado de manos. El agua tiene que ser hasta el codo. Tiene que aplicarse el jabón líquido. Primero, como ven acá, uno dice agua. Dos, jabón. Tres, enjuagar con bastante agua. Cuatro, secar con papel o aire caliente. Yo sugiero papel porque el aire caliente muchas veces genera contaminación también por un reflujo de aire. Luego debes botar el papel cuando se aplique. Hasta ahí tienes tu lavado de manos correcto o limpieza de manos correcta. Hasta ahí tenemos entendido. Luego pasamos al siguiente proceso, como dijimos, higiene, tanto limpieza como desinfección. La desinfección, tres pasitos rápidos. Aplicar el gel desinfectante o alcohol, luego frotar las manos y hacer los mismos pasos de lavado con el desinfectante, en este caso con el alcohol. Luego dejar secar porque rápidamente se evapora el alcohol y de ese modo tienes un proceso de desinfección o en óptimas condiciones. Bien. Higiene del personal en el pelo. Además de la higiene del pelo, el manipulador debe tener consigo que es obligatorio utilizar cofias, los gorritos, las mallas. Es importante porque el cabello puede caer al producto y tenemos que cuidar ello. En el caso de los hombres, la barba tiene que estar lo más aseada posible. ¿En qué medida? Les explico. Aquí yo no digo
yo no digo de que la barba tiene que ser cortada. O sea, no es que viene tu cliente o tu auditor con barba y vas a decirle, no puedes pasar. No hay problema. Tú lo que tienes que preocuparte como parte de calidad, aseguramiento o planta es que ese riesgo no se vea, ese peligro no se vea evidenciado en el riesgo, o sea, que no exista la posibilidad de que el peligro se realice o se evidencie. Entonces, esa posibilidad de que el peligro se va a evidenciar se llama riesgo, muy bien, se llama riesgo. Seguimos, entonces nosotros en caso de personas que tienen barba, tienen que estar lavado correctamente la barba, la cara y darle una mascarilla o dos o tres necesarias para que esa barba no se ponga en contacto con el producto. Se debe peinar mientras se encuentra con la indumentaria, no se debe peinar mientras se encuentra con la indumentaria de trabajo, fuera, claro está, antes, para que de ese modo ningún tipo de cabello pues pueda caer a tu indumentaria de trabajo, ¿no? Oído, nariz, boca, lugares de acumulación de bacterias. ¿Por qué? Por suciedad, porque hay espacios en donde, recónditos en donde realmente hay un almacenamiento, una acumulación de suciedad, de microorganismos. No se debe tocar la nariz, ni boca, ni oídos cuando se esté manipulando. No se debe estornudar cerca de los alimentos. Si uno está resfriado, no debe asistir al trabajo, al contrario, debe comunicar al supervisor para ver si es que generó una epidemia, tal vez. Prácticas inaceptables dentro de la higiene del personal. Raspaduras, cortaduras, quemaduras, fumar, joyerías, vestuarios, claro que no. El color de la ropa, según Digesa, debe ser claro. Yo no digo que sea blanco, sino claro. ¿Por qué, profesor? Claro. Ah, es que al utilizar el uniforme de color claro, vamos a darnos con la sorpresa de que podemos medir el nivel de suciedad física, obviamente. Si está muy sucio, o está intermediamente sucio, o está completamente limpio, me voy a dar cuenta. Como está sucio, lo puedo mandar a que se lave, a que se cambie, a que se ponga otra chaqueta, otro pantalón, porque eso puede generarme riesgo de contaminación. Pero muchas veces se ha atado el hecho de que se debe utilizar el uniforme blanco. No, el blanco es lo más claro posible, por eso es que se opta por el blanco. Pero puede ser celeste claro, puede ser marrón claro, puede ser verde claro, pero tiene que ser colores claros. El manipulador tiene que recordar que si se tiene que alternar la manipulación de alimentos con otras áreas, se debe utilizar distinta ropa y se debe lavar las manos inmediatamente después. Por ejemplo, el personal de materia prima, de pelado, tiene que llevar toda su cáscara en sacos al área de producto terminado, perdón, al área de residuos sólidos o residuos generales. En este caso, ¿qué tenemos consigo? Ah, tenemos consigo de que eh, si luego de procesar, de pelar, de cortar, se tiene que llevar la basura, ya no se debe regresar. Y si se va a regresar a seguir manipulando, lavado de manos constante. Condición de manipuladores que va a generar un riesgo al producto. Si el manipulador tiene tuberculosis, tiene alguna parasitosis, hepatitis y fiebre tifoidea. Profesor, tuberculosis, ¿por qué? Ah, lo que pasa es que los bacilos, las bacterias pueden caer, porque un tuberculoso tose bastante y hay una salida abrupta, exagerada de bacterias hacia el producto si es que un tuberculoso es el que está manipulando. Parasitosis. Los parásitos se reproducen mediante huevos, larvas, quistes, y muchos de esos pueden llegar al producto. Hepatitis. La hepatitis es un virus. Este virus puede ser transmitido hacia los alimentos, en general las hortalizas. ¿Qué hortalizas, profesor? Ah, la cebolla, el rabanito, la espinaca, la col. La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea está provocada por una bacteria llamada Salmonella typhi. Salmonella typhi se aloja en primer lugar en el hígado, luego pasa a la vesícula y luego se vuelve algo crónico. Esa enfermedad de fiebre tifoidea se vuelve algo crónico. Protección de alimentos frente a adulterantes es importante, eso también es parte de nuestro procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Es importante que cuando se adquiera alguna materia prima, ingrediente, material aditivo o envases, tiene que ser
correctamente rotulado, identificación de alguna vulnerabilidad si es que existe, se tiene que tener un plan de defensa, de modificación o alteración del producto, ficha técnica certificado de calidad para contrastar en qué condiciones me está llegando mi alimento o mi aditivo alimentario, mi producto. El control de productos en proceso es importante porque voy a saber cuántos productos está gastando el proceso para yo sacar cuánto es mi gasto diario, mensual. Rotulación, almacenamiento y uso de sustancias tóxicas de manera adecuada. Por supuesto, si nosotros tenemos a ver, para que me entiendan, si nosotros tenemos sustancias y estas sustancias se utilizan para la desinfección, se tienen que rotular correctamente y tienen que estar alejados de mi producto, alejados de mi producto intermedio o de mi alimento. También se tienen que tener fichas técnicas, certificados de calidad para ver el contraste de este producto terminado, mi alimento, para que pueda darse visto bueno de su consumo. Almacenamiento adecuado. Muchas veces los productos son higroscópicos, captan humedad, muchas veces los productos tienen una sensibilidad al calor, se pueden derretir, se pueden afectar, sí, cambiar su sabor, su color, su olor, modificarse químicamente. Y esto en base a causa del almacenamiento en humedad, al sol, no hay una refrigeración o un proceso de refrigeración media, no hay. Entonces, el almacenamiento tiene que ser adecuado, tal cual como se ha validado o se ha entregado como producto terminado. Seguimos con el siguiente POES, el famoso control de plagas. Ustedes cuando han hablado o cuando nosotros cuando vemos el control de plagas, nosotros muchas veces lo primero que hacemos es decir, voy a fumigar. No. El control de plagas realmente no es un método correctivo. El control de plagas tiene que ser un método preventivo. ¿Por qué? Este procedimiento tiene que ser preventivo porque yo voy a alertar a mi planta para que no se convierta en un nicho de plagas. ¿Eso qué quiere decir? El primer control de plagas es la limpieza constante. No le podemos dar hacinamiento, no, pero no le podemos dar almacenamiento o casa para cualquier plaga. Si tu campo, si tu casa, si tu restaurante, si tu local, tu planta está sucia, obviamente una plaga va a poder alojarse allí. Entonces, el objetivo del control de plagas es garantizar que todos los residuos que se produzcan en el establecimiento sean eliminados de forma correcta. ¿Para qué? Para evitar que estos sean atrayentes de plagas, correctamente. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar el plan del control de plagas? En primer lugar, ¿dónde? ¿Dónde se va a dar? ¿En la planta, fuera de la planta, en las oficinas, en los baños, en los almacenes? Zona o lugar. ¿Qué? El tipo de plaga. Entonces, para cada tipo de plaga, un análisis diferente. Frecuencia también, es decir, cuándo, quién, la persona que va a ejercer el control de plagas. ¿Cómo? El método puede ser por aspersión, puede ser por lámina pegante, puede ser por cebos. Entonces, eso es un control de plagas. Aquí yo he tratado de poder expresar en un cuadrito ameno sobre las preguntas que nosotros nos hacemos para el control de plagas. ¿Dónde? Las zonas, las líneas de procesamiento o de producto intermedio, producto final, las líneas de vidrio retornable, la sala de tratamiento de agua, la sala de disolución de azúcar. Entonces, son áreas en donde yo digo, aquí se debe controlar las plagas porque puede darse que un mal control, es decir, mal control de limpieza, pues me genere, me desarrolle, me desencadene un ambiente propicio hábitat para que la plaga se pueda desarrollar. ¿El qué? Si es que son líneas en áreas de proceso, puede hacerse una desinsectación o tal vez una derratización. ¿Cada cuánto tiempo? Semestralmente o trimestralmente, dependiendo del análisis de peligro. ¿Quién lo debe hacer? Puede ser un servicio externo o también un servicio interno, es decir, un operario nuestro.
La vigilancia, cómo es que se debe dar. Y si es que hay una presencia, es decir, encontramos hallazgos, cómo es que debemos actuar, cómo se debemos controlar. Y por último, todo se debe registrar. Si no hay un registro, tú no has hecho nada. Como quien dice en toda certificación, papelito manda. El papel es quien va a dar fe de que tú has hecho algo. Si tú no tienes un papel que evidencie tu actividad, prácticamente no has trabajado. Para un auditor, para una casa certificadora, para una certificación, no has trabajado. Hay que tener cuidado con eso. Acá veo rápidamente el equipo que se utiliza, una linterna UV o una lámina atrayente, un insectocutor o equipo atrayente o lámpara atrayente de insectos. Son cosas diferentes. La lámpara atrayente de insectos es uno, dos, cuatro fluorescentes con una lámina pegante atrás en un equipo blanco, plano. Los, los insectos son atraídos por la luz y se quedan atrapados, pegados en esa lámina pegante. Y hablamos de eso es una lámina atrayente de insectos y una lámpara atrayente de insectos. Y cuando hablamos de un insectocutor es casi lo mismo, pero con la diferencia de que luego cuando llega a la luz, a los fluorescentes, el insecto se electrocuta. Insectos rastreros con un insecto monitor para poder evaluar cómo es que se ha arrastrado las cucarachitas, por ejemplo, insectos de esa índole. Insectocutores que lo mencioné, y visual, o también equipos sonoros para ahuyentar a las aves, que puede ser una plaga también. Acá yo tengo un ejemplo de un monitoreo de la eficacia del proceso del control de plagas, los roedores, insectos y aves, cómo es que se han evaluado. ¿Qué se ha utilizado para cada uno? Para roedores, linternas UV, se han utilizado cebadores también, para los insectos rastreros, la trampa de insectos como el insectocutor o la lámpara atrayente de insectos. En las aves, por un equipo sonoro para ahuyentar a estas aves o simplemente una detección visual de las aves, ¿no? ¿En qué área? Dependiendo, pues, ¿no? Roedores, ¿en qué área? En área de producto terminado, en materia prima, almacenes, lavanderías, si es que lo hubiese, mantenimiento, oficinas, baños, almacenes, que ya lo mencioné. ¿Cada cuánto tiempo? Trimestralmente, semestralmente, mensualmente, anualmente, dependiendo de la empresa que me haga ese diagnóstico de plagas. En caso de tratamiento químico con insecticidas, se debe tener en cuenta, es importante esto. Cuando el tratamiento es con raticidas o insecticidas, solo deben realizarlo el equipo especializado, el personal especializado de la empresa. No el resto, por más capacitación que tenga. ¿Por qué? Porque siempre puede haber un desfase y generar un daño. Ahora, los controles de plagas no son obligatorios ni tampoco son recomendables como tratamiento sin detectar antes los inicios. Entonces, no es que yo llegue y diga, porque en una planta yo tenía en tal y tal punto insectocutores o cebaderos, también lo voy a poner ahora acá. No, tengo que hacer un diagnóstico previo. Lo puede hacer el área de calidad, aseguramiento o también, y es lo más recomendable porque certificaciones lo pide, un área externo, una empresa externa. El último pues, manejo de agua y o hielo. Para saber si el agua o el hielo es apto para el consumo humano y no afecta su salubridad y seguridad, entonces se tiene que hacer un correcto análisis. El objetivo de este plan de manejo de agua y o hielo, es garantizar que el agua o el hielo que se utiliza no va a afectar a la salud del consumidor. Manejo de agua. El manejo de agua lo vamos a hacer o vamos a realizarlo mediante un análisis de agua. Ese análisis de agua es en base a una normativa, nuestra normativa 71 de mi reglamento de análisis de agua, reglamento de agua para consumo humano. En este caso voy a tener mi agua de red, por ejemplo, un establecimiento con agua de red y con captación propia. Con agua de red, mi cloro, obviamente. ¿Cada cuánto tiempo mido mi cloro? Semanalmente. Y si es de captación propia, diariamente. ¿Qué hago yo con el agua de red? Análisis, mi análisis completo, tal vez lo puedo hacer o si es que no lo hago, pues rápidamente me puede dar mi proveedor, el proveedor sí lo hace. Y si es agua de captación propia, al inicio de cada actividad se tiene que hacer un control. El análisis en el grifo, si es que es de captación propia, se sugiere que sea anual y si es de análisis de grifo de agua de red, se puede obviar, no hay problema.
Entonces, como les dije, en todo plan se tienen que hacer sus preguntitas, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién se va a encargar? ¿Con qué método se va a hacer? ¿Qué valores de cloro debe haber? Entonces, según mi plan de control de agua, se debe tener en cuenta que el responsable tiene que ser una persona que tenga algún cargo, que tenga una responsabilidad, una seguridad, una confianza para que se pueda manejar correctamente este plan de manejo de agua. ¿Qué método de... Ah, no, perdón. ¿Quién se va a encargar de realizar los análisis desinfectantes? Tiene que haber en un registro nombre, apellidos, cargo de la empresa. Y si en algún momento la misma empresa se va a hacer cargo, lo único que se tiene que hacer es anotar los mismos datos, ¿no? Del personal a cargo. Y si es externo, del personal externo. ¿Qué método se va a utilizar para determinar el cloro libre residual? El más utilizado por su manejo rápido, e inmediato, es el famoso método por color, por colorimetría, el famoso DPD. Yo lo descarto porque me mide cualitativamente, no cuantitativamente. Por más que haya un estimado de que cada color me da un aproximado de tantas colonias, o de tantos, perdón, no de tantas colonias, sino de tantas unidades de cloro, eh, definitivamente no me va a dar la seguridad exacta, ¿no? Por eso es que yo sugiero que el medidor de cloro residual sea de manera cualitativa, entonces con cantidad, no cualitativa, por un color nada más. ¿Sí? ¿Qué valores de cloro se consideran satisfactorios? Básicamente, entre 0,1 y 1 ppm son los niveles de cloro residual que se van a mantener en óptimas condiciones y aprobados. Según, obviamente, mi normativa me dice por debajo de 5 ppm. El último ya, disculpen que el anterior me confundí, es el de manejo de residuos. Manejo de residuos. ¿Qué entendemos por manejo de residuos? Los famosos manejos de residuos es la eliminación de todos los residuos que tú tienes. Es decir, tus residuos orgánicos, residuos de vidrio, de papel cartón, plásticos peligrosos, metálicos y residuos generales. Entonces, el objetivo de este plan o este procedimiento operativo estandarizado de saneamiento es garantizar que todos los residuos que se van a producir en tu establecimiento, tu planta, tu empresa, tienen que ser eliminados de forma y manera correcta y de manera diferenciada. ¿Esto para qué? Para evitar una contaminación cruzada cuando el personal que esté manipulando o que pueda estar manipulando, pues pueda generar, ¿no? Contaminación. Procesos. Y acá salió muy claro. Vamos a colocarle. ¿Disculpen? Aquí me salió demasiado claro. Le voy a colocar de color negrito, tal vez. Ahí está, ahora sí lo vemos. Los procesos. ¿En qué momento yo voy a utilizar o voy a usar o voy a proceder con respecto a mis procedimientos operativos estandarizados de saneamiento? Perdón, con mis procedimiento o plan de residuos sólidos. Entonces, yo aquí voy a tener los procesos en los que yo voy a analizar y revisar son actividades administrativas, por ejemplo, la basura, la elección de materia prima, por ejemplo, las jabas, las cáscaras, el pelado, el tratamiento de agua, preparación de jarabes en caso exista en tu proceso, en tu plan, en tu planta, preparación de envases, envasado, mantenimiento de planta, mantenimiento de flota, que es la parte acuícola o hidrobiológica. Entonces, en todos estos procesos va a haber un ingreso de material de suministro y va a haber una salida de productos, pero también va a haber una salida de residuos, cáscaras, bolsas, guantes, em, cincho o precintos, plásticos, cajas. Entonces, estos residuos tienen que ser clasificados, ¿no? Residuos orgánicos, residuos de metales, residuos de madera, residuos químicos, residuos peligrosos, residuos generales. Aquí nosotros vamos a utilizar las famosas 3R, la famosa reducir, reciclar y reutilizar. ¿Por qué reducir? Reducir la carga microbiana, perdón, la carga de suciedad, la carga de residuos. Y reciclar, si hay algo que se puede volver a utilizar, perfecto, se recicla y se reutiliza. Primero se reduce, se recicla y se reutiliza. Son las famosas 3R de el plan o el POES de manejo de residuos sólidos. Reducir, utilizar mínimamente lo necesario.
Reciclar, convertir un producto en una materia prima para que vuelva a este proceso productivo. Reutilizar, vamos a darle un uso diferente, un uso adicional a un material que en su momento ha sido descartado o rechazado. Acá también le voy a poner un rojito para que ustedes puedan observarlo correctamente, ¿no? Ya está. Un ejemplo claro, hacer floreros con las botellas de plástico. Si en algún momento tengo botellas de plástico en exceso, vamos a reutilizarlo, pues, ¿no? Vamos a darle una nueva vida, un nuevo uso a este producto o este insumo o en su defecto este residuo, este resto que ya no se va a utilizar. Los residuos comunes son aquellos que no presentan peligrosidad al ser recolectados, por ejemplo, cajas, botellas plásticas tal vez. Aquellos que después de ser utilizados poseen un valor económico, por ejemplo, las bolsas, cualquier otro tipo de residuo que tenga un valor económico, entonces puede ser utilizado para reciclaje o para cualquier otro tipo de tratamiento final, también se le conoce como residuos comunes. La disposición. Existen normativas por la 14001, existen normativos generales, pero lo normal es una disposición separada, ¿no? Una disposición, cada tachito, como han visto aquí aquí, cada tachito tiene que estar rotulado con un color diferente y si es que no tiene el color no hay problema, con que esté rotulado es suficiente, porque ya el color le pertenece a una resolución directoral diferente, ¿no? Para productos para residuos municipales y residuos no municipales. Se debe realizar una frecuencia definida, tiene que tener una frecuencia definida, suficiente para mantener el orden y limpieza en las áreas de segregación, y tiene que ocuparse de procesos y operaciones para tratar o poner en correcto lineamiento estos materiales o residuos para su evacuación final. Por último, se tiene que tener tres pasos. Primero la segregación, eliminación, luego la recolección y luego la disposición de este manejo de residuos. Ese es el plan correcto y el plan metódico de eliminación de residuos. Primero, ¿quién es el responsable del plan? El nombre y apellido de y cargo de la persona de la empresa, ¿no? Puede ser el jefe de planta, jefe de calidad, operario, supervisor, coordinador. ¿Quién está a cargo del plan correcto? Este tiene que dar estos pasos, ¿no? La segregación, todos. Es decir, todo se tiene que segregar, todo se tiene que separar, todo se tiene que eliminar en caso sea necesario. La recolección, solamente servicios generales. ¿Eso qué quiere decir? Que servicios generales o el personal de saneamiento tiene que recolectarlo. La disposición va a depender. ¿De qué? Si en la disposición yo digo o dispongo como personal, como jefe, que ese residuo puede reutilizarse, entonces almacenes comunes, porque de esa manera voy a reutilizarlo. Y si yo ya lo voy a descartar completamente, un almacén de producto final, ya no voy a utilizarlo nuevamente. ¿Qué tipo de residuos se generan en su establecimiento? También voy a clasificarlos, si es madera, metales, generales, no peligrosos, peligrosos. Verificación y validación. Siempre se tiene el programa de higiene y saneamiento. El procedimiento operativo estandarizado de saneamiento siempre se va a verificar mediante microbiología, mediante verificación visual, verificación microbiológica. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles por su atención. Me he extendido bastante porque era necesario poder ahondar en estos temas para que se pueda tener claro que un POES en realidad es de alta importancia porque se convierte a lo largo en un prerequisito de un sistema preventivo más grande, que es el sistema HACCP. Quedo atento si hay alguna duda y si es que no, pues estas PPTs las voy a pasar a la señorita moderadora para que les alcance a ustedes.